Bueno, muy buenas noches para todos los que están en la plataforma de Google Meet. Estamos en este espacio de Spa para el Alma. Vamos a estudiar un tema que me parece que es vital, ¿sí? En nuestra formación espiritual y el crecimiento personal. Y es lo que dice el Pirkei Avot de la importancia de un buen ojo, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca del buen ojo, esto hace referencia a ver las cosas con unos lentes de apreciación y también de bondad. ¿Qué es lo que pasa? Que casi siempre el ser humano tiende mucho es a juzgar al otro, ¿sí? Entonces a veces es fácil juzgar la vida de las otras personas, lo que hace, porque no tomó esta decisión, a mí me parece. Pero Rabbi Eliezer nos dice en una Mishnah muy importante que en la Mishnah 8, que cuál es el camino que el hombre debe escoger para sí mismo. Y, por ejemplo, Rabbi Eliezer dice un buen ojo, Rabbi Yoshua dice un buen amigo, y Rabbi Yose dijo un buen vecino. Rabbi Shimon dijo el que ve el porvenir, y Rabbi Eliezer dijo un corazón bueno. Entonces vamos a ver algo bien interesante, y es que cada uno habla de elementos vitales para que tengamos una calidad de vida espiritual y a la vez integral. Siempre en la Torah el mensaje es que tenemos unas responsabilidades con Hashem y otras hacia el prójimo, ¿sí? Entonces, en esa responsabilidad que tenemos ante Kadosh Baruj Hu, es que nuestro corazón se mantenga íntegro, que seamos personas correctas. Y hace una referencia a la Torah acerca de Abraham, que él era íntegro. Dice, por cuanto Abraham escuchó mi voz, dice Hashem, y él fue una persona correcta en su camino, ¿sí? Entonces está diciendo de que Abraham cumplía no solamente el temor divino y sus responsabilidades espirituales, sino también que para Abraham era muy importante la otra persona. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Pasuk, cuando su sobrino Lot, aunque fue muy angurrioso, fue muy ventajoso, cuando los dos van a escoger la tierra, ¿cuál fue el ojo de Lot? La tierra que se ve como el jardín del Edén, se dejó llevar como de la belleza exterior de esa tierra tan bonita, vea los ríos que tiene, esa es para mí. Entonces Lot no tuvo una actitud de pensar en qué le pasaría, digamos, a Abraham y dónde él va a vivir, sino que él simplemente pensó de una manera egoísta. Pero Abraham, ¿qué dijo? No, escoge tú, tranquilo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una emuná completa, o sea, una emuná shelema. O sea, él no dependía, y es que si Lot me da ese pedacito de parcelita, entonces yo sí voy a prosperar. Y es que si, por ejemplo, yo llego a las llanuras de lo que llamaríamos más adelante Sedonia Morá, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Sino que Abraham dijo, ¿sí? Era dirigido por Hashem, de hecho Abraham era un hombre y los patriarcas y las matriarcas eran tan grandes que tenemos siempre esa enseñanza de vida que donde ellos, al lugar donde ellos iban, hacían tefila y decían, Hashem, voy a ese lugar, vas a estar conmigo, no vas a estar, tomo esta decisión. Y eso lo repite, por ejemplo, el mismo rey David, lo repite Moshe Rabbeinu. Entonces es una enseñanza que está ilustrando acerca de algo que podemos nosotros aprender de ellos. Que toda decisión o lo que vayamos a hacer, pidamos la asistencia a Kadosh Baruj Hu. Ese es un punto. Y el otro es que Abraham tenía un buen ojo, ¿sí? Entonces hay algo interesante que cuando, por ejemplo, más adelante Abraham manda a Eliezer a escoger la esposa para Isaac, ¿sí? Eliezer rezó primero. O sea, no era para que Eliezer dijera, esta va a ser la esposa para mi amo Isaac, sino que todo lo hizo
de acuerdo al temor divino y que se haga tu voluntad, y también que la mujer, o sea, la joven, quiera estar con Isaac, no era algo como impositivo. Entonces, esa es y ya, o sea, que la muchacha quisiera estar. Y también vamos a ver en la Torá que dice que ellos se vieron y se gustaron, o sea, hubo como esa empatía entre ellos dos. Ok, entonces, esa cualidad del buen ojo la tenía también Eliezer. Eliezer no era hijo de Abraham, pero había estado o estudiado en la escuela de Abraham Avinu, ¿sí? Era un sirviente, pero era uno de los mejores alumnos de Abraham, ¿sí? Entonces él hace tefilá y él dice, Hashem, si sucede, digamos, esta señal, que esa mujer en ese momento, por ejemplo, atienda porque venimos cansados de tanto caminar con los camellos y todo, que nos pueda hacer un favor, nos pueda hacer una bondad, sea la que tú escogiste. Pero eso va más allá porque el alimentar los camellos no era un solo camello, o sea, son muchos los baldados de agua que tiene que tomar su camello, el alimento, y eran bastantes. ¿Qué significaba? Que fuera una mujer trabajadora, una mujer que tuviera un buen ojo, una mujer bondadosa. Entonces vamos a ver algo muy interesante, y es que dentro de, digamos, esas características también de Rivka, es que ella también pertenecía, ¿cierto?, a la familia de Abraham, y ella fue una mujer esforzada, ¿sí? O sea, ella no dijo, ay, pues este señor tan conchudo, ¿cómo así? Él es un hombre que él coja los baldados para que le alimente a los camellos, yo soy una mujer, se me dañan las uñas, ¿cierto? Nada de eso, sino que vio realmente esa bondad en ella, ¿sí? Ella tuvo un buen ojo al no empezar a juzgar mal a Eliezer, sino que ella dijo, es mi oportunidad para hacer bondad. Entonces hizo bondad tanto con los animales como con las personas, ¿sí? Entonces también tenemos algo que dice la Torá, que ella le dice, bueno, voy a hablar con mi papá, en mi casa tienen espacio, se pueden quedar, ¿sí? Van a comer con nosotros, y detrás de esa bondad que ella hizo, que ella no se imagina lo que iba a pasar o por qué, Dios le dio esa bendición de que iba a tener un esposo. Entonces, vamos a ver algo que cuando una persona actúa correctamente ante Hashem, haya esa gracia. O sea, la persona está cumpliendo con esa bondad, con esas buenas midot, demostrarla en su comportamiento. Hashem va a tener un bien guardado para esa persona. Y lo mismo fue para Abraham. Abraham que dijo, no, vea, usted y yo somos familia, Lot, no vamos a pelear. Si usted se va para la derecha, yo me voy para la izquierda. ¿Por qué? Porque mi emuná está en Hashem, no está en lo que tú me vas a dar. Y pensó en su sobrino, ¿sí? Ya tenemos que ese corazón tan ventajoso, tan egoísta de Lot, lo llevó a Sedom y Amorá. Y fue un conflicto, o sea, estuvo hasta peligro su vida, su familia y todo. ¿Y qué pasa? El buen ojo de Abraham, al no juzgarlo, sí, ahora sí me estás pidiendo ayuda, ya estás secuestrado. ¿Qué dijo? No, o sea, yo tengo que tener bondad hacia él, yo no lo puedo juzgar. Y de alguna manera lo juzgó favorablemente en el sentido, voy a ayudarlo, él necesita. Inmediatamente armó a toda la gente y se fueron a liberar al otro. Entonces vamos a ver algo interesante que nos dice en Yevamot, en el tratado de Yevamot 79a, dice, los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, se distingue por ser misericordiosos, vergonzosos y benefactores. O sea, eso es una cualidad de Am Israel, ¿sí? De hecho, los Jajamín son muy fuertes y dice, alguien que no tenga vergüenza, que no tenga bondad, es como que no pertenece al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque la casa de Abraham siempre estaba dispuesta a ayudar. O sea, a Abraham no le importaba y decía, pero es que esa responsabilidad de esta persona o tiene que hacer, sino que simplemente hacían acciones de sedacá.
Y eso es algo que debe caracterizar a una persona que dice que tiene Torah. Hemos hablado acerca del Derek Jerez, ¿se acuerdan? O sea, que los modales tienen que anteceder a la Torah. ¿Y qué hizo Abraham? Me necesitan, no importa, él me mandó para, pues entre comillas, la peor tierra, pero yo confío en Hashem y yo no lo voy a dejar a él ahí tirado. Yo voy a ir a liberar a mi sobrino, ¿cierto? Entonces, Abraham y Sara y Menú fueron personas que su casa estuvo abierta para ayudar. Siempre estaban ayudando, siempre estaban buscando el hacer el bien. Por eso, Hashem llega un momento en la Torá que dice, por cuanto Abraham es mi amigo. Eso lo reconoce también el Tanakh. Abraham fue mi amigo. O sea, Abraham pensaba como yo, me complacía. Cuando uno tiene, digamos, una amistad, ¿qué se desea? Complacer a la otra persona, ¿sí? O sea, esos lazos estrechos realmente sinceros y honestos de amistad, fue lo que hizo David y Jonatán, esa fidelidad mutua, esa es la verdadera amistad. Entonces, Abraham llegó a ese nivel, lo mismo Moshe Rabbeinu, que pudieron entender realmente cuál era la voluntad de Hashem y se encaminaron en ella, trabajaron cada día en su carácter, en agradecer a Hashem, en hacer la voluntad divina, y siempre hubo un bien oculto, siempre Dios lo respaldó. Por ejemplo, tenemos el inicio de Abraham, deja toda la idolatría, deja su familia, deja la tierra donde nació, se va y hace la voluntad divina, empieza una nueva vida. Y más adelante vemos a Abraham cómo empieza a prosperar. Pero esa prosperidad no fue tanto por la ciencia, la inteligencia de Abraham, que era profesional en esa época, sino que fue porque él se sometió a la voluntad divina. ¿Se acuerdan de la misma que hablamos acerca a su voluntad como si fuera tu voluntad? ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí en el Pirkei Avot, que nos dice algo bien interesante, que es como decir un debate entre los Jajamim, donde dice, Abba Shaul decía en su nombre, si todos los sabios de Israel estuvieran en un platillo de la balanza, incluyendo a Revi Eliezer Ben Urcanus y en el otro Revi Eliezer Ben Arak, inclinarían solo la balanza a su favor. O sea, está hablando de una persona que tiene muchos méritos, ¿sí? Entonces dice, les dijo una vez, salgan y fíjense cuál es el camino correcto, el que debe apegarse el hombre. O sea, muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero acá la Misná nos está ilustrando, ten un buen ojo, juzga favorablemente, ¿sí? Es lo que llamamos en la Laja del Maritime. Yo, por ejemplo, digamos, veo a una persona en Shabbat, un ejemplo, puede pasar, y resulta de que esa persona pasó, tuvo que pasar por un centro comercial, un chismoso que va a decir, vea, estaba comprando, ¿sí me entienden? O sea, le pone más, más a la historia de algo que no es. Entonces, siempre nos está enseñando, o sea, sea una buena persona, ¿sí? Interésese por su vida, trabaje en usted. A veces, ¿qué hacemos? Que la juzgamos más al otro. Lo que está haciendo es que no me parece, debería, pero la Mishnah nos enseña qué es lo que el hombre debe escoger para sí. Un buen ojo, tenga un buen ojo. Por ejemplo, Eliezer tuvo un buen ojo en ver en Rivka cualidades. Midot, wow, es una mujer bella, sí, pero es una mujer trabajadora, es bondadosa. Sí, ese es el perfil, ese es el shidut perfecto para Isaac, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está invitando en la misa. No solamente nos está diciendo un buen ojo, sino también un buen amigo, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando del buen amigo, es la fidelidad, la honestidad, la sinceridad. Nadie quiere que lo traicionen. Nadie quiere que tú le des amistad a alguien y, como dicen por ahí, te apuñalen por la espalda, ¿sí? Que hablen detrás de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona que en ese momento me están hablando de ella es como un mudo que no se puede defender. Entonces, esos méritos que usted está alegando que la persona no tiene,
los méritos usted los pierde y la persona los recibe. Tremendo eso. Entonces, por eso es que cuidar mucho la boca. Y de ahí, una de los tikkunim fuertes que tiene la mujer es eso, que la mujer habla mucho, habla mucho, habla mucho, y en muchas palabras entra la shon hara, ¿sí? Hay que cuidarse mucho de eso. Más bien que sea Hashem ayudándonos a tener prudencia, a cómo trabajamos el asunto como el buen ojo, o cuando tendemos a juzgar, puede ser que esa persona se equivocó, puede ser que se equivocó de dirección y por eso está pasando por el centro comercial. No ponerle tanto y quitarle, digamos, a la realidad lo que está pasando. O sea, ¿por qué? Porque podemos hacer un daño muy grande, ¿sí? Inclusive por eso se puede hasta perder el mundo venidero, ¿ya? Vale. Sí. Y también, bueno, en otras clases he escuchado que no solo los méritos Sí. se transforman, sino también las transgresiones que tiene acumuladas la persona de la que están hablando se le pasan al que está hablando. Imagínense, las transgresiones, hay un traspaso, ¿sí? Imagínense, la persona que está hablando en ese momento, o sea, se le cuentan esas transgresiones, inmediatamente el cielo revisa y dice, ah, tú eres muy justo, venga, miremos a ver a usted tal día, usted cómo se comportó, y empiezan a mirar tu libro, ¿sí? Por eso es que los Jajamín nos dice que es mejor el silencio, ¿ya? Hubo un suceso con Sara y Abraham, ajá, que pasó algo así, ella retó a Abraham y le que dijo Dios juzgue entre Hashem. tú y yo. Sara y Menú en algún momento le dijo a Abraham que Hashem juzgue entre tú y yo, y fueron acortados los días. Por eso es que hemos hablado mucho de la palabra, ¿sí? O sea, 10 hablas llegaron al mundo y fueron otorgadas a la mujer 9. Lo que yo decía en algún momento, el señor se va al esposo, se va, digamos, para un matrimonio y que dice, la comida estuvo rica, fue esto y fue en un salón grande, no da muchos detalles. En cambio, si es una mujer, empieza a contar todo, no, y la novia estaba súper bonita, el novio tenía corbatín, eso le pusieron un tapete a la novia, usted cuenta todos los detalles del matrimonio. Entonces, es algo bonito, ¿en qué sentido? De que la mujer aprecia tantas cosas. Y en el lado positivo, la mujer es muy comunicativa. Entonces, por ejemplo, digamos, la mujer, Hashem le dio esa capacidad de hablar, por ejemplo, para que entretenga al bebé, para que también pueda aconsejar, para que pueda hablarle a su esposo, todo eso, pero si lo encamina o lo enfoca por el lado más, digamos, de su ego, de su resentimiento, de su odio, de su amargura hacia alguien, puede destruir, ¿sí? Por eso es que Mishle nos dice que la mujer con sus manos puede destruir la casa. No está hablando también de la casa, digamos, en Shalom Bay, sino que en cualquier lugar, porque puede poner y quitar, la chismosa, la que calumnia, la que lleva y trae, cuántas sociedades, hogares se destruyen por eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay prudencia en la boca. Una habla bien usada, por ejemplo, podemos decir que fue la de Esther. Exacto. Que en vez de destruir, ¿qué hizo? Construyó y salvó. Exacto. ¿No? Entonces, tenemos, mejor dicho, como decir, un poder con la palabra, pero tenemos que tener cuidado en cómo la usamos y en qué contexto, ¿sí? Dice el Tanit 24a, en Shira Shirin Rabá 4.1, diciendo que tener ojos bonitos es una de las cualidades de nuestro patriarca Abraham, quien se distinguía por su buen ojo, Abod 5.19. Esta característica implica amar a todos, ¿sí? Desear beneficiar al prójimo y juzgarlo benévolamente. Ahora, hay prójimos que son muy complicados, sí, es una realidad, de verdad, hay prójimos como que no se prestan, personas difíciles, pero a veces también hay que alejarse de ese tipo de personas cuando son malos vecinos, pero es necesario más bien cortar que estar dando la vuelta y estar hablando y hablando de la situación o de la persona. ¿Y por qué? Porque nos llenamos de negatividad. Esa negatividad va a causar estrés.
¿sí? Por ejemplo, a veces la gente escucha muchas noticias negativas y usted escucha noticias, digamos, en el bus, o una amiga le contó, o la persona tiene un carácter muy difícil y usted se genera todo ese estrés, todo ese estrés, todo ese estrés. Entonces usted entra como en ese, digamos, abismo de negatividad y oscuridad porque usted se va cargando, se va llenando de resentimiento, de odios hacia la persona que está hablando y se vuelve usted un juez. Entonces ahí no está teniendo un buen ojo. Entonces ahí nos está invitando la Misná que tengamos un buen ojo. Así como hablaba el ejemplo de la persona que pasó casualmente por un centro comercial, ¿sí? Y lo ve a alguien y dice, está quebrantando Shabbat, ¿sí? Está comprando. Es una calumnia, el ashonará. Pero si podemos decir, bueno, esa persona, ¿por qué pasaría por ahí? Puede ser que se equivocó el camino o tuvo un atajo, no sabemos. Eso es juzgar favorablemente. O no dan la importancia, Raúl. O no da la importancia, porque todos los seres humanos nos equivocamos. Entonces, esa medicina nos está invitando también a ser buenos amigos. Tienes un buen ojo, ¿sí? Debes ser también buen amigo. Dice, amar a todos, desear beneficiar al prójimo y juzgarlo benévolamente, ¿sí? Hay algo que se llama midá kenedemidá. Si yo juzgo favorablemente a otra persona, a mí me van a juzgar favorablemente. Por eso es como un negocio, ¿ya? Y eso es algo muy importante porque a veces queremos el bien de Hashem, queremos el perdón, queremos la misericordia, pero ¿qué es lo que pasa? A veces juzgamos y nos volvemos los superjueces, pero a la hora de la verdad queremos que Hashem sea benévolo con nosotros. Entonces Hashem nos dice en la Torah, sea benévolo, ¿sí? Como dice la Torah, no andes entre los chismes dentro de tu pueblo, ¿sí? Juzga favorablemente, ¿ya? Abraham, nuestro padre, anhela hacer el bien a todo el mundo. Su casa siempre permanece abierta hacia los cuatro vientos con el ánimo de recibir huéspedes. Shohar Tov, Salmos 110, Yakub Amejirit, Isaías 41:2. Cuando el amo del mundo evita que le lleguen visitantes después de la circuncisión de Abraham, ¿sí? Él se sienta a la puerta de su cabaña y envía a Eliezer para que los traiga desde lejos. Babamexía 86b. Lot, su sobrino, declara, no puedo con Abraham y tampoco con su Dios. Rashi, en Bereshit 13:11, según Bereshit Rabá 41:7, a causa de un interés económico, agrava su fallo cuando elige habitar en Sedón y entre gente malvada y pecadora, ¿sí? Abraham lo sabe, pero cuando escucha que fue hecho cautivo, armó a sus pupilos. O sea, Abraham sabía que Lot actuó mal, ¿ya? Pero aún así él decide salvarlo, ¿ya? Por eso es que la Torah dice que si el burro como de tu enemigo cae, digamos, en el barranco y necesita ayuda, le debes ayudar, ¿cierto? Entonces, también es un beneficio que una persona tenga ese buen ojo y ese buen corazón. ¿Por qué? Porque la persona si tiene buen corazón, sale de su interior, controla sus emociones, ya sean unas emociones conscientes o inconscientes, trabajan. Porque a veces las emociones no se sabe qué están pasando. Puede ser que hay emociones que uno dice, yo estoy enojada, estoy molesta, estoy frustrada, ¿sí? Pero hay otras como que la misma mente no las disfraza. Pero cuando la persona hace el escudriñar en su interior y dice, no, realmente lo que siento por esta persona es envidia, o lo que siento por esta persona es celos, o siento resentimiento. Usted ya identificó. Eso le va a dar a usted la oportunidad para usted hacer tefilá y pedirle a Hashem, Hashem, por favor, ayúdame, ¿sí? A perdonar a esa persona, a sanarme, ¿sí? A verla con buenos ojos, que tal vez se haya perdido la confianza, que ya no sea, digamos, la gran amiga o el gran amigo, pero
yo tengo que cortar con eso, no puedo estar que mi vida gire en torno a esa persona, la negatividad y todo eso, porque yo el que estoy fallando, la otra persona está tranquila y yo soy el que estoy sufriendo. Entonces, por eso nos habla la Misná, algo bien importante, y es un buen amigo, tener un buen ojo, Rabbi Yosef dice un buen vecino, como decía en algún momento, ¿qué queremos todos? Tener buenos vecinos, ¿cierto? Pero que se nos olvida que a veces yo quiero tener un buen vecino, pero la pregunta es, ¿usted es un buen vecino? ¿Usted es un buen vecino? Hay gente perdón, hay gente que donde quiera que llega, no, aquí hay un chismoso, y a veces son los que hacen los chismes. Usted es una persona, uno hace de su terreno, entonces. Usted está diciendo algo muy importante. Por ejemplo, alguien llega, digamos, a un vecindario y dice, no, es que acá la gente es muy chismosa o muy malos vecinos. Pero si usted se pone a ver, esa persona que está criticando hace las mismas acciones de los vecinos. ¿Qué nos dice el Talmud? Lo que uno critica del otro lo tiene, es el espejo. Ojo. Y donde quiera que va, sí. Va, por eso es importante revisarse con el musar del espejo para ver en qué está fallando uno. ¿Sí? O sea, si uno quiere tener amigos, uno quiere buenos vecinos, yo como me tengo que portar como una buena vecina. ¿Sí? Yo quiero tener buenos amigos. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Cómo es tu actitud? ¿Eres fiel? ¿Eres una persona cordial? ¿Eres amable? ¿Haces favores? ¿A qué haces? Eso es importante. Y tenemos el corazón bueno, ¿sí? O sea, realmente ese sería lo que resume totalmente todo. O sea, la persona que tiene buenas midot, ¿sí? ¿De dónde va a venir? De eso de su corazón, ¿ya? Entonces, a veces el corazón no se sabe qué es lo que tiene. Como yo decía, hay cosas en el corazón que solamente Dios sabe. Pero les voy a contar un secreto. Hay cosas que están tan ocultas en el corazón que usted no las conoce, pero Hashem sí. Entonces, ¿qué hace Hashem? Te pone una situación para descubrirte tu propio corazón. ¿Cuál es tu actitud? Entonces, por ejemplo, cuando usted actúa, digamos, en enojo, con rabia, con una persona, y usted pensaba que usted era el súper espiritual y la persona mansa de qué, ¿cierto? La más justa, usted dice, Dios mío, ¿qué soy yo? ¿Cierto? Si uno dice, wow, ¿y qué me transformé? O sea, uno se siente decepcionado, decir, uy, yo no he actuado así, yo no me conocía así. Baruch Hashem, porque Hashem te está diciendo, mira, eso es lo que hay en tu corazón. Tienes que trabajar en eso. Entonces es algo bueno, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo la Mishnah es que tengamos un buen corazón. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a nosotros a tener ese buen corazón? Cuando estamos en ese taller interno, en esa contabilidad del alma, y también cuando estudiamos la Torah y empezamos a mejorar, a trabajar en nosotros. Como yo decía, la manera como expresamos lo que estamos sintiendo, la comunicación con las demás personas, el evitar las peleas. Hay personas que le encanta estar viviendo en pelea, el utilizar el diálogo, que si yo sé que tengo un carácter muy difícil, muy fuerte, entonces voy más bien, como dice, a respirar 5 o 10 minutos, me calmé, luego ahora sí vamos a hablar, o sea, para poder filtrar las cosas. Tenemos algo bien interesante que dice, ¿y cuál es el mal camino del que debe alejarse el hombre? Oiga, pues, lo contrario, el ojo malo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el ojo malo? ¿Cuál sería el ojo malo? El que está criticando, el que se cree, mejor dicho, un santo y todos los demás son diablos, son malas personas, que mira con envidia, ¿sí? Lo que llamaríamos el ojo malo por ahí entre la envidia, ¿sí? El estar mirando, el deseándole mal al otro, porque él tiene y yo no, bueno, ese tipo de cosas. A veces. Ahí también dice, Rabbi Yehoshua dijo, un mal amigo. Entonces también que tiene un mal ojo va a ser por ende un mal amigo, ¿sí? Y un mal vecino. Y un mal vecino. Muy bien. Otra
que se van a sorprender. Rabbi Shimon dijo, el que pide prestado y no paga. Wow. Uno que preste de los hombres es como si prestara a Hashem, como está escrito, el malvado pide prestado y no paga, mas el justo se apiada y da. Vamos a ver una cosita acá, bien interesante, rebobinando lo que empezamos a hablar al principio. ¿Y qué pasó con Lot? Lot no quiso dar. Lot era para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y Abraham de malas. Él verá qué hace, ¿cierto? A veces eso pasa, por ejemplo, con la persona que es tacaña, con la persona que solamente piensa en sus intereses y no le importa al otro. Se está portando como el malvado, ¿sí? En cambio dice, el justo se apiada y da. ¿Qué pasó con Abraham? No importa, voy a ayudar, voy a entregar, ¿cierto? Es más, Abraham nos da una enseñanza espectacular, que cuando lo circuncidaron, él era con el deseo, él no se hallaba. Yo me imagino el ancianito y pendiente, ay, pero no van a visitar nadie, yo quiero hacer una obra de sedacá, yo quiero cumplir un mandamiento. O sea, Abraham le quitaba el sueño, era no hacer cosas buenas, buenas acciones. Y inmediatamente Hashem que dijo, a mí me encanta la forma de hacer de Abraham, voy a visitar a mi amigo. Y dice la Torá que Hashem lo visita, ¿sí? Y nos enseña que debemos también visitar a los enfermos y es una manera de ser bondadosos, ¿sí? Entonces Abraham se ganó ese premio y que Hashem lo visite a uno. Estás enfermo, yo te visito. De ahí donde sale que Hashem está con el enfermo, ¿sí? Más de lo que el enfermo cree que Dios está distante de él, está en la cabecera de la cama. O sea, Hashem está ahí porque esa persona está sufriendo, entonces Dios está ahí, mejor dicho, ahí pegadito, donde si no te preocupes, yo estoy contigo, sí. Bueno, tenemos otra. En el ojo malo, ¿sí? Es menospreciar las cosas que posee y también está lo de la crítica, ¿sí? Y en el corazón malo nos habla acerca de esas cualidades o esas capacidades, pero que se van a traducir en comportamiento. O sea, la persona tiene un descontrol en las emociones y las emociones lo dominan a ella, el resentimiento, el odio, la amargura, del corazón salen los asesinatos, los robos, todo ese tipo de cosas. Entonces la persona lo va a expresar en su comportamiento. Y tenemos lo contrario, que es lo que debemos tener para ir finalizando la clase, un corazón bueno. Dice, percátate un corazón bueno. Se refiere a las buenas obras, que son aquellas que están en el justo equilibrio. Esas son las buenas cualidades y abarcan el estar satisfecho con lo que se posee, amar a las personas, los buenos actos y el resto de las demás buenas cualidades, ¿sí? ¿Qué decía David Hamelech en el Salmo 119? Con que la persona puede limpiar su camino, corregirlo con guardar la Torá. O sea, cuando la persona estudia la Torá, no por leer un libro, sino realmente estudiarla, realmente, y empieza poco a poco a ir cumpliendo, a hacer prácticas, aplicando lo que está diciendo la Torá, ¿sí? Entonces eso se va a volver un hábito. Y ese hábito ya se va internalizando en la persona y por ende va cambiando. Pues la Torá convierte el alma. Bueno, que este corto tiempo que hemos tenido haya sido de verajá, cuídense mucho y Shabbat Shalom.